Entonces vamos a la palabra y saludamos a las personas que están en sus hogares, allí en sus trabajos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, y la paz del Señor repose sobre sus hogares, sobre sus familias y sobre sus empresas. Estamos aquí en nuestro auditorio, la Unidad de Evangelismo Centro. Un saludo muy especial a cada una de las personas que nos escuchan por estos medios digitales, y queremos compartir un mensaje para esta mañana que he titulado Acciones de Cambio. Acciones de Cambio. Y quiero tomar la escritura del libro de Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a leer un par de versículos allí en este capítulo 3 que es bastante importante. Y quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caerá sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos en esta mañana, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 15 del mismo capítulo que estamos leyendo. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Por eso te aconsejo de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo ponga en los ojos y recobre la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oído en esta mañana, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, gracias te doy por tu bendita palabra. Ha sido leída a tu pueblo en esta hora. Pido que a partir de estos minutos me conceda y me dé el privilegio de poderme expresar a tu pueblo, y que esta palabra llegue como bálsamo a su corazón y como colirio a sus ojos. Gracias, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos tomando una porción de la palabra donde hemos involucrado 2 de las iglesias primitivas, como es la iglesia de Sardis y como es la iglesia de la Odisea. Iglesias que están dentro de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, y quise tomarlas para referenciar una enseñanza que he titulado Acciones de Cambio. Y cuando estoy mirando a la iglesia, estoy mirando el conglomerado que existe dentro de ella, que es el individuo, que es usted y que soy yo. Somos iglesia. Y traigo a memoria esta iglesia primitiva, porque en esta iglesia se pueden ver acciones que tienen que tener un cambio, como hoy se necesita tener acciones de cambio para la iglesia contemporánea o la iglesia milenial.
pero que posiblemente se quedan en el tiempo y no se aprovecha la acción que hay para poder entrar en una dinámica de cambio. Trayendo un poco a memoria esto de la acción, lo quiero llevar a que usted por un momento se mire individualmente su acción de vida. Sabemos que de que nacemos y vamos caminando por la vida en las diferentes etapas de la niñez, de la preadolescencia, de la edad adulta, de la edad matrimonial y de la edad de vejez, cada una de las etapas que estoy mencionando tiene una acción, a la cual en el recorrido del tiempo va a tener un cambio. Pero ese cambio solamente se puede dar cuando la persona, el individuo, la iglesia asume la acción. Pero vemos cómo el individuo, la persona, el hombre y la mujer tienen acciones en cada una de estas facetas de la vida que acabé de mencionar, pero no terminan cambiando. Se quedan estacionadas, se quedan en el stand-by de la vida cuando los procesos de las acciones son para cambiar. Yo sé que hay diferentes motivos. Yo sé que hay falencias que vienen arrastrándose de generación tras generación, que han sido accionadas por los ancestros y que hoy, cuando tengo que tomar una acción en X o Y, posiblemente no soy capaz de cambiarla. Y pudiera hacer un listado enorme de las acciones que no podemos cambiar. Pero aquí es donde llega el momento de la vida. Y aquí es donde yo quiero centrarlo. La iglesia de Sardis fue una iglesia pujante en el sentido de su forma geográfica. Estaba plasmada sobre una meseta y era imposible de atacarla porque tenía riscos a los lados. Y el que llegaba tenía que llegar subiendo por los riscos. Por eso fue una iglesia poderosa. Fue un pueblo poderoso. Se dice en la historia que fue el primer pueblo que improntó monedas de oro y monedas de plata. Entonces no era cualquier pueblo, Sardis. Allí se implanta la iglesia. Pero en el tiempo se quedó dormida, tanto que el versículo 2 que leímos del capítulo 3 de Apocalipsis dice: despierta y reaviva lo que aún es rescatable. Se podía rescatar algo, pero Sardis se quedó dormida porque estaba en una zona de confort donde era imposible atacarla. Pero en el tiempo fue atacada, en el tiempo fue conquistada, en el tiempo fue saqueada. Posiblemente la vida de nosotros está igual. Hablando del individuo de la iglesia, hablando de la colectividad del grupo de la iglesia, tenemos que ejecutar acciones para que hayan cambios, pero nos quedamos dormidos porque parece que estamos en una zona de confort. Y aquí, si usted está mirando o leyendo los versículos, lo está recapitulizando allí en tu mente, va a encontrar que tanto en Sardis como en la iglesia de la Odisea sucede lo mismo. La iglesia de la Odisea era una iglesia también pujante. Es más, tenía accesos de entrada y salida porque era un lugar de mercantes, de negocios. Por eso habla del colirio. Allí se fabricaban las mejores túnicas. Era una ciudad pujante monetariamente. Ahí se había establecido esta iglesia llamada la iglesia de la Odisea. Pero en el tiempo también se quedaron y no accionaron lo que Dios estaba hablando para que hubiese un cambio en cada uno de ellos. Tomando estas dos referencias de iglesias primitivas, lo traigo a colación a este tiempo. Y pareciera que estuviéramos ahí enmarcados en esa iglesia de Sardis y en esa iglesia de la Odisea. Iglesias que con el tiempo efervecieron. Iglesias con el tiempo tuvieron un primer amor como la de Éfeso, que también habla el capítulo 2. Pero que con el tiempo se fueron desvaneciendo y el primer amor se perdió. ¿Por qué? Porque la acción de cambio no se dio. Y nosotros somos cuerpos evolutivos. O usted quedó amamantando en el seno de su madre, o quedó gateando de por vida.
o quedaron cambiándole pañales de por vida, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque somos cuerpos evolutivos que tenemos un cambio, pero necesitamos que la acción, ¿sí?, lleve a un cambio. Pero cuando yo miro detenidamente a la iglesia deserta cuando la acción se intensifica. Me explico acá. La vida tiene procesos, la vida tiene etapas, y ya las dije, desde la niñez, de que nacemos hasta que vamos a la tumba, hay procesos, hay etapas. Dentro de los procesos y las etapas, Dios permite que hayan ¿qué? Acciones, que se vuelva la vida como una centrífuga donde están andando la acción. Y esa acción te va a llevar a que haya un cambio para poder pasar de un proceso a otro proceso, que haya una transición de lo de ayer para lo de hoy y para lo de futuro. Pero cuando no entendemos la palabra, cuando no nos compenetramos con la escritura, el cambio no llega. Y lo más triste de esto es que en la acción del caminar de una etapa para la otra, ¿qué hacemos? Desertamos y no se concluye la acción completa. ¿Qué es una acción? Es un acto o es un hecho que implica movimiento o cambio de algo, en este caso del ser. Entonces, la acción es un acto o es un hecho que está ahí, que se tiene que realizar y que usted tiene que sumergirse en esa acción. ¿Para qué? Para que haya un movimiento y haya un cambio a lo que usted está esperando. Se habla mucho de anhelar, se habla mucho de desear, se habla mucho de soñar. Y eso son palabras inculcadas permanentemente en el corazón del liderazgo o de la iglesia. Y cuando estamos en esa dinámica de accionar un sueño, de accionar un anhelo, colocamos referentes, ¿no?, muy altos, cúspides a los cuales queremos llegar. Y no es malo que se haga. Pero la acción de la persona, el movimiento de la persona, el acto de la persona, muchas veces no alcanza a dimensionar la cúspide de la cima. Y nos quedamos con la falda del valle, con la parte baja, y nos conformamos con ella cuando tenemos escalas para poder llegar. Pero la acción diaria que hacemos es tan débil, es tan precaria, que no alcanzamos a dimensionar la cúspide para llegar. Por eso la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea se quedó en el tiempo. Y Dios necesita entrar a despertar. Y le dice: así que recuerde lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete si no te mantienes despierto. Cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un ladrón. Está haciendo una advertencia a la palabra a esta iglesia. Está haciendo la advertencia a la palabra. Pero hoy esa advertencia no es para la iglesia de Sardis, porque ya posiblemente no existe. Ya no es para la iglesia de la Odisea, es para la iglesia contemporánea del siglo XXI. La iglesia redimida por la sangre de Cristo, de aquellos que dijeron: heme aquí, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Es para usted esta palabra que está hoy acá y que nos está escuchando por los diferentes medios. Necesitamos tener un despertar, y ese despertar tiene que ir involucrado con una acción, y esa acción tiene que llevarnos a un cambio. Si el cambio no se da, posiblemente algo está fallando en el proceso, algo está sucediendo en el proceso, y necesitamos urgente parar, porque la acción, oído con esto, la acción más revelación es igual a, la acción más la relación es igual a la revelación de la palabra. Es importantísimo, porque vemos a la iglesia accionando, pero sin relación. Y una iglesia que accione sin relación no podrá tener revelación de la palabra. Esto es una constante, se tiene que dar, ¿sí? Esto es una matemática pura en lo espiritual. La iglesia que accione y busque un cambio sin
relación, no va a poder lograr tener una revelación de la bendita palabra. Por eso nos quedamos, por eso no somos capaces de persistir, de perseverar. Y por eso en el tiempo de la acción, para que haya un cambio, desertamos. Nos salimos por las cotangentes que hay, nos salimos por los caminos que hay. Por eso la Escritura dice, hay caminos de bien y caminos de mal, pero yo te aconsejo que tomes el camino del bien, porque te irá bien a ti y a todas tus generaciones. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en la acción. ¿Y por qué nos quedamos en la acción y no llegamos al cambio que tenía que haber dentro de la acción? Porque no hubo relación. No hubo relación con la palabra. No hubo una perpetuidad de la palabra con nuestro espíritu. Y al no tener la relación, por consiguiente, no hay una revelación de la palabra. Y terminamos haciendo acciones que no están conforme a la voluntad de Dios. Por eso vemos hombres y mujeres apuntándole a destinos que no son, haciendo cosas que no son, tomando relaciones que no son, haciendo empresas que no son, ¿sí? Caminando con destinos que no son. ¿Por qué? Porque la acción no tiene una intimidad de relación. Y esa intimidad de relación hace que la acción tenga en el tiempo revelación de lo que Dios quiere en su perfecta y agradable voluntad para la iglesia. Ahí va a haber un cambio totalmente grande. Pastor, ¿qué puedo hacer para que hayan acciones y que hayan cambios? Extraje de la escritura que acabé de leer del Apocalipsis 3 principios básicos para que haya una acción y haya un cambio. Yo tengo que dejar de dormir. El versículo que leímos en el versículo 2 dice: despierta, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, despierta. Tenemos que tener una acción, pero esa acción tiene que tener un cambio, y para que eso se pueda lograr, tengo que dejar de dormir. No estoy hablando del dormir físico, estoy hablando del dormir espiritual. Estoy hablando de dejar el letargo del tiempo cuando Dios me está hablando que tengo que accionar mi vida para X o Y situación. Por eso vemos jóvenes que están estancados, jóvenes que no saben qué camino coger, hombres y mujeres que tienen un hogar y tienen 10, 15 años de casado y todavía no saben para dónde apunta el hogar. Y diferentes situaciones de la vida suceden con esto. ¿Por qué? Porque se sigue durmiendo. Efesios en el capítulo 5 versículo 14 habla un poco sobre esto, y mire lo que dice la escritura del Señor allí. Está hablando de una forma contundente el apóstol a la iglesia. Efesios capítulo 5, 14, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, oído, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes entre los muertos. Entonces la dinámica aquí es despertarnos del letargo espiritual que posiblemente todavía funciona en el corazón, funciona en la mente, funciona en el cuerpo. No es momento de dormir, es momento de despertar. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubiera permanecido dormidos. Por eso no le eche culpa o no quite la adversidad de su camino. Acéptala, acéptala, porque la adversidad tiene el don de despertar. ¿De despertar qué, pastor? Talentos que en la comodidad hubiera permanecido posiblemente dormidos. Pero muchas veces Dios va a permitir esta adversidad. Dios muchas veces va a permitir ese desierto. Dios muchas veces va a permitir esa tormenta. ¿Para qué? Para que puedas despertar el don que tienes y lo puedas colocar en la acción para que haya a tiempo futuro un cambio. Pero ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos. Y algo que sí puedo decirle, y en este caso específicamente a los jóvenes: si no decides cuáles son sus prioridades,
y cuánto tiempo tienes que dedicarle a ella, no podrás despertar para lo nuevo de Dios. La vida se compone de prioridades, pero muchas veces hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Muchas veces nos enfrascamos en cosas que Dios no está pidiendo que se enfrasque. Los jóvenes muchas veces se enfrascan en relaciones que no son, con personas que no son. Los padres muchas veces se enfrascan en negocios que no son y haciendo cosas que no son. Y así sucesivamente nos enfrascamos en hacer cosas que no son. Y no le damos la prioridad, no le damos el momento exacto. ¿Y cuánto tiempo yo tengo que dedicarle más bien a eso que sí es prioridad para que la acción me lleve a un cambio? Nos quedamos dormidos en el tiempo. Y dice el refrán, el que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. No es tiempo de dormir, joven. Es tiempo de despertar. Pero necesitamos despertar una conciencia real. Una conciencia real. Y esto no solamente para el joven, esto no solamente para el hombre, no solamente para la mujer, no solamente para el anciano, es para toda la iglesia. Si la iglesia no despierta del letargo que tiene, posiblemente la acción que está realizando hoy no va a tener ningún cambio. No va a tener ningún cambio. Porque vuelvo y repito, la acción más relación es igual a ¿qué? A revelación. Se necesita tener una revelación en este tiempo como nunca. Si no, nos metemos en el mismo cuento que el mundo está. Y la segunda acción que hace que nosotros hayamos un cambio es ¿cuál? Si tú estás en este tiempo creyendo una palabra, pero no accionando para que haya un cambio, posiblemente no vas a poder ver realizados tus sueños. Y una de las acciones que hacen que no hayan cambios es la desobediencia y la falta de arrepentimiento. Número 1, el estar dormido. Número 2, el desorden la desobediencia y el no arrepentirse. El versículo 3 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caerá sobre ti como un ladrón. Hace la advertencia sobre la iglesia y hace la advertencia sobre el individuo que hoy me escucha en casa, allí donde usted está. Necesitamos entrar en la obediencia. Una acción que no se cumpla conforme a la voluntad de Dios es una desobediencia. Y por eso no vas a tener cambios, no va a tener resultados en su vida. La palabra de Deuteronomio capítulo 28, en el versículo 2 nos habla de obediencia. Y ahí la escritura lo recita y lo dice muy claramente. Habla, si obedeces al Señor tu Dios, ¿qué? Todas estas bendiciones vendrán sobre ti, ¿qué? Y te acompañará siempre. Para que esto suceda en la accionar de tu vida y para que haya un cambio radical conforme al corazón de Dios, necesito obedecer. Se necesita obedecer más que nunca. Por eso, cuando persisto en desobedecer, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, estará destinada a no tener cambios. Cuando desisto, ¿en qué? Persisto en qué? En desobedecer. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, estará destinada a no tener cambios. ¿Por qué? Porque persisto cada día en la desobediencia. Persisto en no arrepentirme. Y esto no me va a traer nada bueno. Y termino flaqueando. Termino en lo que no es. Efesios capítulo 5, por favor, versículo 6. Mira lo que dice el apóstol Pablo referente a la carta que escribe allí. Efesios capítulo 5, versículo 6. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Es un tiempo para escuchar voces
Es un tiempo muchas veces donde va a calar la voz del enemigo. El padre de la mentira es astuto para hablarnos al oído y para llevarnos a desobedecer a la palabra. Pero no es tiempo para desobedecer, es tiempo para obedecerla a Dios. Y esto va a acarrear que la acción que usted está ejercitando tenga un cambio en el tiempo. Es ahí cuando se va a poder ver diferente. Y número 3, acciones que hacen que no haya cambio: la indisciplina. Y el versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis dice ahí la palabra de Dios: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. La indisciplina es un baluarte. La indisciplina está ahí, latente en el corazón del creyente, para que el cambio y las acciones no se den. Y estamos al frente donde hoy el joven entra en esa dinámica muy fácilmente: a ser desobedientes, a estar dormido y no a tener una disciplina, sino una indisciplina. A la voz de los padres, a la voz de las autoridades, a la voz de las personas que están en eminencia, no se escuchan y entramos en una indisciplina. Por eso, la afirmación de una fe sin disciplina es el comienzo de la desilusión más grande que puede tener el ser humano en su corazón. Es la desilusión más grande. Necesitamos entrar ¿qué? En una disciplina. Porque si usted está afirmando hoy una fe, si usted está afirmando hoy una acción de cambio sin disciplina, déjeme decirle que es el comienzo de la desilusión más grande que usted se puede llevar. Porque la disciplina es la que te lleva a mantener una afirmación de fe. La disciplina. Por eso, pequeños actos en la vida del ser humano que tengan disciplina, repetidos con consistencia, cuando todos los días, conduce a grandes logros en el tiempo. Es importante que la acción que estás hoy emprendiendo en su vida, en la edad que tienes, tenga un acto de disciplina, de constancia, de perseverancia. No se quede. Si no lo pudo lograr hoy, busque la forma. Posiblemente hay indisciplina en lo que estás haciendo. Posiblemente se ha quedado dormido. Posiblemente has desobedecido a normas, a principios, a estatutos, a mandamientos que ordena la palabra. Pero que esta sea la mañana donde usted tome una iniciativa diferente para que la acción de cambio pueda ser realizada en tu vida. ¿Cuáles son, pastor? Repito, necesitas despertar, necesitas obedecer y necesitas ser un hombre disciplinado. Hoy más que nunca se necesitan estos cambios. Por eso la iglesia se quedó pasiva, por eso la iglesia se quedó en el tiempo, por eso hoy la iglesia no sabe para dónde ir, porque sigue adormecida como la iglesia de Sardis, sigue desobedeciendo y no se arrepiente al cambio. Y por eso la indisciplina hoy abruma totalmente a la iglesia. Es bastante engorroso poder ver cómo esto es lo que está a la orden del día. El adormecimiento, no se lee la palabra, no se adora. Y usted va a notar que estas iglesias que acabo de mencionar, de las 7 no mencioné 2, usted va a notar que esta iglesia posiblemente adoraba, pero no había unción. Posiblemente el pastor o el líder predicaba, pero era palabrería humana. Y eso lo estamos viendo hoy. Posiblemente usted ve un altar muy hermoso que se adora, pero no hay unción. Se ve que se predica una palabra, pero no transforma, no cambia, no renueva. ¿Por qué? Porque la iglesia se adormeció. La iglesia se metió en la zona de confort. La iglesia no quiere obedecer. La iglesia no se quiere arrepentir. La iglesia persiste en estar siendo una iglesia indisciplinada. Y por consiguiente, no hay una acción de cambio. No hay una acción que renueve. No hay una acción que podamos ver la cúspide bien alto. Entonces nos conformamos ¿con qué? Con las faldas de la montaña. Nos conformamos con los valles, pero no con la cúspide que Dios nos quiere dar. Por eso hoy encontramos hogares fragmentados, colapsados. Encontramos hogares
donde papá no existe, donde mamá posiblemente tampoco, donde los hijos están a la deriva, donde las economías están por el piso, donde el ánimo del espíritu está casi que en esclavitud. ¿Por qué? Porque hace rato se perdió la acción de cambio. Y la acción necesita relación para que haya ¿qué? Una revelación. Si esto se da, habrá un país diferente, una nación diferente, unos hijos diferentes, unos hogares diferentes, y podremos ver la gloria de Dios como nunca la hemos visto. Ahí donde está usted en casa, posiblemente la acción que has hecho no es la mejor. Posiblemente viene haciendo acciones desde la edad primaria, estás en una edad juvenil, o estás en una edad adulta, o estás en una edad de hombre de hogar, de familia, o estás en una edad ya de anciano. Y posiblemente las acciones no han tenido un cambio. Ha venido más bien decayendo en cada una de las áreas o de las etapas de la vida. Y hoy posiblemente maldiga al Creador, maldiga el entorno que tienes. Pero la culpa no es del Creador ni el entorno, la culpa es suya. Porque has tenido acciones para cambiar y no ha querido, porque se ha quedado dormido, ha desobedecido la palabra y mantiene una indisciplina en sus actos diarios de vida. Dios anhela y desea que la iglesia milenial, la iglesia de este siglo, pueda tener un cambio de acción diferente. Pero para eso necesitamos despertar, para eso necesitamos obedecer, para eso necesitamos arrepentirnos y para eso necesitamos ser disciplinados en el nombre de Jesús. Amén. Permítame orar por ustedes que están allí en casa y que nos están viendo por estos medios, y que la mano de Dios sea reposando sobre cada uno de ustedes. Amado y eterno Padre, gracias te doy. Es tu bendita palabra la que ha sido declarada a tu pueblo en esta hora. Pido que la acción que ellos están realizando hoy, Señor, se pueda tener un cambio radical. Tú conoces los deseos y los anhelos del corazón de cada uno de ellos. Pido, Señor, que allí en casa donde están, tu mano poderosa sea tomándolos y tocándolos, bendito Dios. Y toda acción contraria a tu voluntad, Señor, la quitamos y colocamos acciones de cambio que estén, Señor, conformadas en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Bendigo a tu iglesia a la distancia y bendigo a la iglesia que está reunida aquí en este auditorio, Señor, ahora y para siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que Dios los guarde.